Muy buenas tardes, bienvenidos a El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El Congreso de Perú aprobó la censura contra el hasta hoy presidente interino José Gerí. El mandatario fue destituido tras verse involucrado en una serie de escándalos por contrataciones a modo y reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Conectamos con nuestro corresponsal en Lima. Irán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear, un anuncio que coincide con el fin de la segunda ronda de negociaciones entre Washington y Teherán en Ginebra. La diplomacia iraní señaló buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, con quienes volverían a reunirse en unas semanas. Ginebra también fue escenario de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania y Estados Unidos para buscar una salida a la guerra. Según una fuente cercana a Moscú, se trató de un tenso encuentro en el que se abordaron aspectos políticos. Mañana continuarán las conversaciones con los temas militares. Iniciamos en Perú, donde cayó un nuevo gobierno. El hasta hoy presidente interino José Gerí fue destituido del cargo vía moción de censura que contó con el aval de la mayoría necesaria en el Congreso. El que fuera presidente del Congreso durante el gobierno de Dina Boluarte estuvo envuelto en una serie de escándalos por contrataciones a modo y también por reuniones semiclandestinas con contratistas chinos. Vamos a Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías para ampliar esta información. Francisco, nuevamente muy buena tarde. Cuéntanos cómo fue el proceso para la destitución de José Gerí y por qué no prosperó la vacancia propuesta por el fujimorismo. Buenas tardes, nuevamente desde Lima. En realidad, la moción de vacancia era un chaleco salvavidas, se podría decir, arrojado desde el fujimorismo para tratar de liberar a José Gerí de ser destituido. Y en realidad muchos congresistas ya no pudieron sostener al mandatario porque ya era mucho el descontento en las calles, el descontento de diversos sectores por la manera como se reunió clandestinamente con los empresarios chinos. A todas luces, según una encuesta de opinión, el 68% de peruanos considera que José Gerí está salpicado por actos de presunta corrupción con estas reuniones clandestinas, y asimismo también se había venido acusando al mandatario de otorgar beneficiosos contratos a señoritas que se habrían reunido con él en el Palacio de Gobierno. Entonces, tal como sucedió con Dina Boluarte, muchos congresistas ya no les quedó otra que quitarle la protección, toda vez que se presentan a elecciones. Entonces, con el ánimo de conquistar electores, mantener a Gerí en el cargo les resultaba perjudicial en sus intereses electorales de los comicios de abril próximo. Muchos congresistas van nuevamente a intentar una posición en el Congreso mediante su postulación bien a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, y esto les resultaba contraproducente mantener a José Gerí en el cargo. Por eso es que se intentó blindar al entonces mandatario haciendo una cuarto intermedio en la que se previó poner a debate la consideración de una moción de vacancia, pero finalmente triunfó la moción de censura porque se prevaleció la invocación a una ley que establece en la Constitución peruana que, a pesar de ser presidente del país en orden de la línea de sucesión constitucional, el presidente del Congreso sigue manteniendo el cargo de legislador y congresista y por tanto merecía ser destituido con una moción de censura y no con la vacancia presidencial. ¿Cuál era el argumento de los que promovían la vacancia presidencial en este caso? Es que se necesitaban 87 votos que los legisladores que apoyaban su destitución no lo iban a conseguir. Dicho esto, ahora que viene Francisco, ¿cuál es el proceso a seguir para elegir al que sería el octavo presidente de Perú en los últimos 10 años? Y te lo preguntamos sobre todo porque se acercan unas elecciones en menos de 2 meses, legislativas y presidenciales.
En estos momentos Perú se encuentra en una situación rara de desgobierno porque no hay presidente. Ahorita ha quedado públicamente al mando del cargo el primer ministro Ernesto Álvarez, quien está con los ministros. El presidente del Congreso actual, Fernando Rospigliosi, ha convocado para una sesión plenaria mañana, miércoles 18 a las 6 de la tarde, para que se presenten la lista de congresistas que van a elegir entre los legisladores al nuevo presidente interino. Esta situación se va a realizar a menos de 2 meses de los comicios presidenciales y congresales del Perú, y eso va a tener mucha incidencia porque hay legisladores que están viendo en qué medida presentarse al cargo de mandatario interino de los peruanos le podría generar resto en la lista de sus partidos políticos, en las cámaras y en la presidencia, porque el que tenga que asumir las riendas de este país va a asumirlo en plena crisis. No va a haber lo que siempre se acostumbra, la convivencia entre la población y el mandatario, que se llama la luna de miel, en el que la población le otorga todo el beneplácito al mandatario que asume las funciones para ejecutar el gobierno. Va a ser un gobierno muy rápido, de cuestión de semanas simplemente, que va a tener que conducir unas elecciones en medio de una crisis de inseguridad. Las elecciones por lo demás van a ser muy complicadas porque las autoridades electorales han establecido unos comicios donde se van a presentar más de una treintena de partidos políticos, una ánfora de unas dimensiones extremadamente descompensadas para lo que comúnmente se venía realizando acá. Muchos electores no tienen el conocimiento de los candidatos que se presentan y muchos no les interesa saber quién va a ser el nuevo presidente, porque ellos en la calle reclaman que por más que voten no le respetan la elección que ellos han tenido. Por lo pronto, Francisco Zacarías, lo que se sabe es que se busca nuevo presidente en Perú y los partidos tienen menos de 3 horas para presentar a sus candidatos ante el Congreso peruano. Muchísimas gracias, Francisco Zacarías, por la información y el reporte en vivo desde afuera del Congreso peruano. Ahora cambiamos de tema y vamos a Suiza, porque Estados Unidos e Irán culminaron la segunda ronda de conversaciones indirectas que fueron celebradas este martes en Ginebra. La delegación de la República Islámica informó de buenos avances y entendimientos sobre los principios fundamentales de la discusión con Washington, que también señaló progresos, pero recalcó que aún quedan detalles importantes por discutir. Tras la cita, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo que Teherán estaría dispuesto a una verificación de su programa nuclear, y medios reportaron el cierre del estrecho de Hormuz por unas horas durante este martes. Ampliamos a continuación. Nueva ronda de diálogos entre Irán y Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump tildara a los negociadores de la República Islámica de malos. Irán es un negociador muy duro. ¿Son buenos negociadores o malos negociadores? Yo diría que son malos negociadores, porque podríamos haber alcanzado un acuerdo en lugar de enviar los B-2 para neutralizar su potencial nuclear, y tuvimos que enviar los B-2. Espero que sean más razonables. Quieren llegar a un acuerdo. Este martes se celebró la segunda jornada de negociaciones nucleares indirectas en Ginebra bajo la mediación de Omán. En las calles de la ciudad suiza, decenas de manifestantes se pronunciaron en contra de la violenta represión iraní durante las protestas de enero. Aunque al término de las charlas, la delegación del país persa aseveró que los diálogos fueron constructivos y que hubo un entendimiento con respecto a los asuntos principales. Todavía no existe una hoja de ruta propiamente dicha, pero ahora tenemos una visión más clara de las medidas que hay que tomar y los pasos que hay que seguir. Por supuesto, ambas partes mantienen posiciones que tardarán en desaparecer, pero al menos disponemos de un conjunto de principios rectores y de una vía más clara para avanzar. Por su parte, desde Teherán, el líder supremo continúa advirtiendo que sus Fuerzas Armadas tienen la capacidad de herir a las tropas de Estados Unidos ubicadas en Medio Oriente. Dicen, enviamos un barco a Irán. Por supuesto, un buque de guerra es una embarcación peligrosa, pero aún más peligrosa es el arma que puede enviarlo al fondo del mar. Omán afirmó que si bien queda mucho trabajo por hacer, el diálogo del martes resultó con un buen progreso. Mientras tanto, las agencias de noticias estatales de Irán informaron que la Guardia Revolucionaria y el Ejército llevaron a cabo ejercicios militares a gran escala en el estrecho de Hormuz, cerrando zonas del paso marítimo durante varias horas.
Y también en la capital suiza finalizó una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos para buscar una salida a la guerra que este mes cumple 4 años de haber iniciado. Según una fuente cercana a Moscú, se trató de un tenso encuentro en el que se abordaron aspectos políticos. Mañana continuarán las conversaciones con los temas militares, que son los que siguen distanciando las posturas entre Ucrania y Rusia. Cabe recordar que Moscú, horas antes de sentarse a la mesa, lanzó otro ataque masivo con drones y misiles contra 12 regiones ucranianas que habrían dejado al menos 3 muertos. En otro orden de ideas, Estados Unidos informó este martes de nuevos ataques contra 3 presuntas narcolanchas en el Mar Pacífico y el Caribe. Un operativo realizado en el marco de la Operación Lanza del Sur que dejó 11 personas muertas y tuvo lugar durante las últimas horas del lunes. Las Fuerzas Armadas estadounidenses informaron sin presentar pruebas que las embarcaciones eran operadas por las que denomina como organizaciones terroristas designadas. México, el vecino del sur de Estados Unidos, no se unirá a la Junta de Paz para Gaza convocada por el presidente Donald Trump. El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que en su lugar, México enviará a Juan Ramón de la Fuente, su embajador ante Naciones Unidas, como observador. Según explicó la mandataria, su negativa a unirse responde a la necesidad de que todas las partes sean incluidas en procesos de paz con Medio Oriente. La Junta de Paz, conformada por líderes mundiales, se reunirá de manera inaugural el próximo jueves. A México se une el Vaticano. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, informó que tampoco integrará la Junta de Paz. En tanto, el grupo islamista Hamás instó a que los países que sí la conformen obliguen a Israel a detener las violaciones de la tregua en la Franja de Gaza. Continuamos este informativo en Estados Unidos. Este martes falleció el líder por los derechos civiles Jesse Jackson, el reverendo bautista que se convirtió en un estrecho colaborador de Martin Luther King y que presentó 2 veces a la nominación presidencial del Partido Demócrata. Jackson murió a los 84 años y padecía de Parkinson desde el 2017. El presidente Donald Trump dijo de él que fue un buen hombre con gran personalidad. Y en este informe les contamos sobre toda su trayectoria. Jesse Jackson era conocido por decir: la excelencia es el mejor disuasivo contra el racismo, una creencia que trató de reflejar como político, activista y ministro bautista ordenado. En la década de 1960, luchó en el movimiento por los derechos civiles junto a su mentor Martin Luther King. De hecho, estaba con él en el balcón de un hotel cuando el líder fue asesinado en Memphis en 1968. He sido bendecido por Dios al poder volver aquí 50 años después. Y cada vez que se cae la costra, la herida sigue abierta, la sangre sigue brotando. En 1971, Jesse Jackson fundó People United to Save Humanity, un grupo dedicado a continuar la labor del líder asesinado. Luego, en 1984, se convirtió en el segundo afroestadounidense en organizar una campaña nacional para la presidencia, pero quedó en tercer lugar en las primarias demócratas. Jackson se postuló por segunda y última vez para presidente en 1988. Más adelante, siguió pronunciándose sobre temas que lo preocupaban, como el racismo y la violencia policial. Mantengan la disciplina, la concentración y la no violencia. En las elecciones presidenciales de 2020, apoyó a Bernie Sanders en lugar de a Joe Biden. Un año más tarde, Emmanuel Macron concedió a Jackson una de las más altas distinciones de Francia, la Legión de Honor, en reconocimiento a lo que el actual mandatario francés denominó un largo camino hacia la emancipación y la justicia. Para entonces, ya había anunciado que padecía la enfermedad de Parkinson y en 2025 recibió un diagnóstico de parálisis supranuclear progresiva. A pesar del deterioro de su salud, siguió haciendo apariciones públicas, incluso en la Convención Demócrata de 2024, donde fue recibido por la multitud como un héroe del partido. Y terminamos con esta imagen. El cantante puertorriqueño Bad Bunny levantando el brazo derecho en señal de victoria y con una pelota de fútbol americano en la mano. Y en la otra, agarrado del niño al que le entregó su Grammy en el show de medio tiempo del Super Bowl. A su lado está el presidente estadounidense Donald Trump haciendo un reclamo. Así es el graffiti que capta las miradas y causa polémica en una de las calles del centro de Barcelona. La obra es del artista Alberto León, que también dibujó palomas de la paz y la palabra América en color.
Fin del informativo, gracias por su compañía y hasta la próxima.